Sí, vamos a charlar con Pablo Moldován, que ya está en línea. Pablo, un placer. Buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, un gusto, Pablo, como siempre, ayudándonos un poquito a entender lo que sucede. Cuando te invitamos a participar, no estaba la noticia del bono, así que esta es No. de las últimas horas, que nos viene bárbaro justamente poder tener esta conversación. ¿En qué marco lo ves este anuncio realizado por el Tesoro y mismo por el Ministro de Economía? A ver, yo creo que es una validación de la apuesta que está haciendo el gobierno para 2026, ¿sí? Yo creo que el gobierno está haciendo una apuesta que es natural después de lo que pasó, que es tratar de minimizar costos y tratar de resolver el desafío del mercado de cambio sin tener que asumir ningún cambio de esquema y sin ningún costo. Yo creo que esa es una apuesta arriesgada y bastante ajustada, ¿sí? Yo te diría que, por lo menos desde nuestra perspectiva, es una apuesta que requiere dos cosas que son, por lo menos, peculiares, que es, la primera, que es que Argentina vuelva a los mercados sin acumular Ujú. reservas, ¿sí? Y la segunda es que Argentina sostenga el apoyo financiero internacional sin ningún tipo de condición económica, ¿sí? Son dos, nada, son dos apuestas de riesgo que pueden pasar o no. Creo que esa es hoy la intención fundamental del gobierno y que me parece que la emisión se encuadra naturalmente en ese contexto. O sea, Pablo, vos Es, haces una segunda lectura, que es este bono sirve para refinanciar la deuda de enero, que eso es lo básico y lo que se ha expresado también, pero vos lo que también decís es, mirá que esto también es funcional al esquema cambiario elegido por el gobierno con estas bandas que ajustan al 1%, que hay mucha duda respecto a si esto se puede mantener, porque en realidad son bandas que en términos reales caen, porque la inflación de noviembre fue 2,5 prácticamente, diciembre va a estar arriba del 2, enero va a estar, según el REM, creo que es 1,9. O sea, todos los meses tenés una inflación más alta que el ajuste que propone la banda. Entonces, voy a decir, para mantener esto es necesario que alguien te lo financie. Si no, no se puede sostener esa banda al 1%. Más o menos eso es lo que sugerís. es eso, te agregaría una cosa más, Pablo. Diría, no solo hace falta que alguien te lo financie, sino que lo que te diría es, che, aún con el financiamiento, aún abriendo los mercados, aún siendo muy optimista, el mercado cambiario queda muy ajustado, ¿sí? Entonces lo Mm. que te digo es, aún teniendo éxito, es una apuesta de riesgo. Una apuesta que nos pone, digamos que es un enfoque con el cual el gobierno viene llevando el mercado de cambio. Es un enfoque que nos pone de vuelta frente a una situación donde el mercado en cualquier momento se puede tensar, se puede dar vuelta y nos puede poner frente a una situación crítica, porque dentro de la configuración que está eligiendo el gobierno es una configuración frágil, es una configuración que radica muy fuertemente en el aporte de los flujos financieros públicos y privados y en una baja fuerte de la formación de activos externos, de la compra de dólares de los propios argentinos. Mm. Al vos pedirle al Sí. mercado que se acomode a ese esquema durante todo el año que viene, bueno, es un esquema que está muy abierto a que en algún momento la cosa se tense, de repente las colocaciones de deuda privada Claro. aflojen, de repente cuando afloja la colocación de deuda privada se tensa la formación de activos externa y vos ahí estás frente al gran problema que tiene la Argentina, Claro, que es que pasa. hoy Pablo, hoy estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Hoy estamos con el mercado americano muy bullish, ¿viste? Muy optimista, expectativa de baja de tasas en Estados Unidos. Estamos en el mejor momento de confianza en el gobierno después de la victoria de Javier Milei. Estamos abriendo el mercado de esta colocación. O sea, hoy está todo alineado, ¿viste? Se alinearon los planetas después de casi todo un año muy duro. Pero bueno, esto está bien lo que decís vos, ¿no? No es que ya tenés el cielo ganado, ya está, esto va a quedar así, o sea, los mercados se abren, se cierran. Argentina está muy en el límite. No somos Uruguay, que tiene un riesgo país de 100 puntos. Entonces, cuando quiere, coloca. Argentina está ahí, ¿viste? Está en la cornisa entre, bueno, hoy se abre la ventanita, coloco. Se complica un poco en Estados Unidos y me quedo afuera del mercado. Entonces, por eso creo que se aprovecha rápido la ventana que hay ahora. Sí, totalmente. Y yo quiero insistir con este punto, es, aún saliendo bien, aún consiguiendo financiamiento y fuerte flujo, el escenario es muy apretado y no da lugar para la acumulación de reservas. Por eso yo te planteaba al principio, che, mirá, Argentina necesita en su apuesta abrir el mercado sin acumular reservas y sin que parezca el fondo o el Tesoro norteamericano a pedirle que acumule reservas, porque eso obligaría a revisar completamente el esquema de banda. Cuando vos mirás eso,
El gobierno está apostando a los flujos financieros y cuando vos mirás eso, tanto para el sector público como para el sector privado, aún con una mirada optimista, eso tiene desafíos muy grandes. Una tiene que ver con lo que vos planteabas. Argentina tiene un cronograma de vencimientos que es muy, muy ambicioso. ¿Sí? Argentina tiene vencimiento de deuda para nosotros que debería tratar de financiar en términos de capital e intereses para el 2026 en torno a los 14.000 millones de dólares. Para un país que vuelve a los mercados, colocar 14.000 millones de dólares el Mucho, primer mucho. año es un montón, es No, no, demasiado no. desafiante. Es Claro. mucho pedirle eso. Entonces, eso ya te configura un escenario donde, che, ¿qué va a hacer el sector público en el mercado del dólar? ¿Le va a demandar dólares o les va a poner dólares? Y lo más probable es que les demande, porque no va a poder colocar por todo lo que necesita. Ok, y del lado privado, ¿qué pasa? Che, del lado privado lo que tenemos es una configuración de una cuenta corriente que es deficitaria, y del otro lado tenemos una cuenta financiera donde la apertura de la FAE, la apertura del atesoramiento, también le pone un piso de demanda muy alto al mercado. Con lo cual lo que necesitamos es que los flujos privados también sean muy fuertes. Para que te des una idea, cuando nosotros vemos cuál sería como un crecimiento de la deuda privada compatible con el equilibrio del mercado cambiario privado y la compra de intereses del Tesoro Nacional para pagar los vencimientos de deuda, solo intereses, a nosotros lo que nos da es que el crecimiento de la deuda del sector privado tendría que rondar los 20.000 millones de dólares en el año. Es algo que no pasó nunca en la historia en los últimos 23 años. ¿Sí? Para que te des una idea, los años donde esos flujos fueron más positivos, que fueron 2017 y 2025, sí, ese número ronda los 12.000 millones. Entonces, le estamos pidiendo mucho a los flujos financieros y eso configura un escenario muy desafiante. Por eso nosotros lo que decimos es que el gobierno está haciendo una apuesta. Es una apuesta de riesgo. Yo diría que es una apuesta también natural, ¿no? En ese sentido, es un gobierno que acaba de ganar las elecciones y lo que está decidiendo es tratar de evitar costos. Hay que saber que evitar estos costos es una apuesta por la fragilidad cambiaria y que también implica como algunas discusiones que en el mediano plazo pueden pasar factura. Ojo que esta Pablo, apuesta ahora por la fragilidad... Sí. te pregunto, a mí me da la sensación que lo que va a pasar el año que viene, hay una pelea por o sea, ¿quién es el dueño de los dólares? El año pasado, o este 2025, el dueño de los dólares fue la gente, fuimos todos, ¿no? O sea, los 30.000 millones de dólares que entraron al mercado fueron comprados por el público. Esto surge del balance cambiario del Banco Central. Fue impresionante la dolarización de cartera. Entonces, esa cantidad de dólares adquirida por la gente es como que digamos, están a los codazos. La gente, nosotros, y estamos a los codazos con el Tesoro argentino. Este año la pulsera la ganó la gente. Digo, nosotros compramos 30.000 palos, correte, no molestes. Creo que la apuesta del gobierno el año que viene, muchachos, aflojen. Córranse un poco, no compren tantos dólares, porque yo lo quiero comprar. Viste que ahí es donde el Banco No, Central dice, yo voy a comprar 7.000, ayer Caputo dijo 7.000 palos. Está bárbaro comprar 7.000 millones, pero tenés que apartar a toda la gente que se dolarizó este año y rogar que el año que viene no se quiera seguir dolarizando. Pero yo lo veo muy en esos términos, ¿no? Porque esa es Sí, la apuesta a para mí acumular dólares, pero coincido te con lo que escucho. decís, Pablo, pero también te hago el planteo esto de por lo menos qué es lo que nos da a nosotros el ejercicio cuantitativo. Lo que vos planteás es tal cual, es decir, Argentina, por ejemplo, tuvo una formación de activos promedio desde abril de 4.000 millones de dólares. No existe equilibrio del mercado de cambio posible con los argentinos demandando 4.000 millones de dólares por mes para atesorar. No, Eso no es por eso, sostenible, por eso. no se banca, no se puede. Naturalmente la apuesta del gobierno es a la normalización de eso. Cuando nosotros construimos un escenario para 2026, nosotros damos por hecho una normalización de ello y decimos, che, ¿en qué número se acomoda la FAE? Y ponele que se acomoda en torno a los 1.000 y pico. Ojo, eso es un desafío grande, ¿eh? Ojo, eso tiene que pasar. En noviembre un poquito lo vimos, pero en noviembre también era natural verlo después del proceso de dolarización masiva que vimos en las elecciones. Hay que ver cómo sigue eso y eso es una variable a monitorear muy fuerte porque si el gobierno no puede domar esa demanda de dólares de los argentinos, el escenario se va a empezar a complicar muchísimo más y la Pablo, apuesta esta no, que está haciendo el gobierno a tratar de sostener las bandas va a ser sí. cada vez más difícil. Noviembre supuestamente bajó mucho la demanda de dólares. Ya sea uno ve un mercado estabilizado, tenés al dólar oficial 1.470, sin mucha oferta, porque no hubo mucha oferta de dólares. De hecho, se está negociando mucho menos y eso, digamos, uno intuye que hay mucha menos demanda de dólares.
Diciembre va a ser igual, porque no, es un momento donde se demandan pesos más que dólares por temas estacionales. Bueno, por ahora la cosa viene muy tranqui. Este es un escenario bueno Total, desde ese punto de vista. yo te diría que eso, el gobierno lo que necesita es que la foto de noviembre se repita durante todo 2026. Que no es Ah, solo una FAE baja, es también una colocación muy fuerte de deuda privada. ¿Sí? Tuvimos ok. colocaciones de obligaciones Sí, negociables récord. Si vos tenés esos dos factores, es decir, como la parte de la demanda que viene dominando el mercado cambiario, que es la demanda de FAE de atesoramiento chica, y la oferta, que es la toma de deuda de las empresas fuerte, el escenario ajustado puede dar. ¿Puede dar para qué? Para que Argentina acumule reservas, se acerque a la meta con el fondo y todo eso. No, lo que puede dar es para transitar un 2026 compatible con una economía que crece y una inflación que baja. Eh, de vuelta, lo desafiante del escenario que plantea el gobierno es que, nada, pedir que esos dos factores, que suelen ser muy volátiles y muy frágiles, se mantengan tan positivamente durante todo el resto del año, la verdad que es complicado. Sobre todo porque sí. Argentina, eso, acumula algunas tensiones. Hay algunos economistas, digamos, importantes que siguen advirtiendo sobre el problema de un tipo de cambio muy apreciado. Cavallo, a principio de esta semana, y Alejandro Werner, ex director del Fondo Monetario aquí en Play, los dos salieron con lo mismo, ¿no? Esto no camina porque el tipo de cambio está muy apreciado y Argentina no puede crecer y nos va a generar muchos problemas. ¿Vos estás dentro de esa postura de que este dólar abajo de 1.500 te va a generar problemas? Además que más allá de la discusión sobre el tipo de cambio particular, yo sí lo que creo que Argentina necesita medio definitivamente de una vez es como articular una configuración cambiaria que le pueda dar horizonte a la economía. ¿Sí? Lo que no podemos es estar en una dinámica donde todo el tiempo estamos dudando si este esquema sube, se queda, se va, si funciona o no. Yo creo que en términos más de la economía real y en términos productivos, el tipo de cambio este está poniendo en tensión a buena parte del aparato productivo, eso es bastante evidente, y en particular lo está poniendo en tensión porque se conjuga con una apertura bastante agresiva. El problema de eso es que además viene trayéndole a la economía esa configuración cambiaria a una sensación de inestabilidad muy fuerte, donde estamos todo el tiempo pensando que el esquema se puede romper. Yo te diría más, no es solo Cavallo y Werner los que le piden esto a la Argentina, se está empezando a difundir mucho también en el research y en el análisis de economistas internacionales. Esta es la Sí, sí, sí. discusión sobre la Uh -huh. necesidad de que Argentina acumule reservas, de que modifique el régimen cambiario. Entonces me parece que hay ahí como dos problemas base, que es como lo que está generando en la economía real y la dificultad de darle previsibilidad al esquema, que son temas a los que hay que darle atención. Yo te sumaría una cuestión más, es decir, yo entiendo que el gobierno después de la elección diga, che, no estoy en un momento de asumir costos, de cambiar las bandas cambiarias, de irme a un tipo de cambio más alto. Pero ojo que 2026 es el año de alguna manera para asumir costos y robustecer el esquema, porque después lo que viene es el 27 y ya tenemos una muestra de cómo son los años electorales en Argentina. Entonces, nosotros lo que vemos es, che, esta es una apuesta de mucho riesgo, volver al mercado sin acumular reservas, necesita que el fondo y que Estados Unidos hagan la vista gorda, pero además lo que hace es que te deja muy complicado para 2027, donde va a ser Sí, sí. naturalmente un año más tenso. Entonces, por Yo, eso nosotros yo creemos que tiendo a a la pensar, hora de... Pablo, yo tiendo a pensar que el sistema de bandas cambiarias al 1% es transitorio, ¿no? Y que se va a ir viendo, ¿viste? Hoy, si vos me decís, saco la banda, es medio intrascendente porque el tipo de cambio oficial sin intervención está abajo de 1.500. En algún momento por ahí deja de ser intrascendente, como fue en marzo de este año, que se salió de Crawling Peg del 1, porque toda la expectativa era que el dólar iba a estar por encima de ese nivel, que era 1.100 y pico. Y eso sucedió. Entonces ahí ya se eliminó el Crawling Peg. Yo creo que cuando se vea que realmente hay una expectativa que se va a superar el techo de la banda, ya se va a dejar ese techo. Mientras tanto, no es muy importante, no sé, así lo veo yo al menos, ¿no? No lo veo muy relevante el techo de la banda porque igual estamos abajo y nadie interviene.
Y yo soy en ese sentido un poco pesimista respecto de los esquemas de flotación para la Argentina. Yo creo que el equilibrio del mercado de cambio no es una cosa tan certera y científica en términos de oferta y demanda de mercado. Yo creo que las autoridades tienen mucho para hacer y para decir en términos de cuál es el nivel al cual quieren que el precio del dólar se estabilice y a partir de eso generar un montón de señales en términos de cuál es el patrón de crecimiento, cuál es la configuración cambiaria, cuál es el equilibrio que quieren. A mí me parece que este esquema lo que está generando es algunos problemas en términos de, che, el tipo de cambio de repente baja, porque nuestro mercado es así inestable. Y de repente quizás el gobierno puede construir de vuelta, como nos pasó ahora en 2025, en 2026, un puente hasta la cosecha gruesa y de repente vuelve a bajar y eso, y de repente volvemos en agosto a pelearnos con la estacionalidad mala y se empieza a complicar todo. Yo soy más partidario de un esquema donde haya una señal de precio más firme que le permita al gobierno dar alguna señal de acumulación de reservas, que yo creo que es fundamental para transmitir estabilidad, para transmitirle al mercado y a las empresas que este es un precio que llegó para quedarse y que se va a poder sostener y empezar a poder poner en marcha un proceso, digamos, de estabilización de la economía un poquito Vos, más vos, duradero. Pablo, vos le pones el foco ya desde el principio de la charla a la acumulación de reservas. O sea, este Sí, es un tema muy importante. Yo igual sobre eso tengo como una figura, ¿viste? Para que se entienda, esto es, digamos, hay que correr la maratón. Sí, pero primero necesito hacer los 2 primeros kilómetros, después correr 3, después 5, después 10, después media maratón. La acumulación de reservas va a tener que, en algún momento hay que empezar. O sea, vos tenés que llegar a 100 mil millones de dólares como sería el equivalente a lo que tienen otros países de América Latina. Va más o menos 100 mil millones de piso. El fondo, de hecho, le dice a Argentina tiene que comprar 80 mil millones hasta el 2030. O sea, vos tenés que llegar a eso en algún momento. Tenés que empezar. 2026 es el año para empezar. O sea, sí, yo creo que, no hagas la pero maratón, pero corres 5 kilómetros. totalmente, Pablo. Yo creo que además que yo creo que la señal de empezar puede ser muy contundente y muy poderosa. Y aflojar y relajar un montón de tensiones. El problema que vemos es que la apuesta del gobierno no es a eso. ¿Sí? La apuesta del gobierno no deja espacio para la acumulación de reservas. Te repito, nosotros hacemos eso. La verdad que digamos, el cronograma de vencimientos y los flujos privados le ponen a la Argentina unos compromisos cambiarios para 2026 que demandan muchos flujos financieros y que no dejan espacio para eso. Incluso te diría por eso también era tan interesante el trascendido respecto del financiamiento este de 20 mil millones de países Sí. mediado por bancos privados. Porque, ¿qué hacía? Bueno, ese era un financiamiento que el gobierno lo había apalancado en la noticia de una recompra de bonos, de un canje, ¿sí? Que aplanaba, que bajaba mucho el cronograma de vencimiento de la deuda, y ahí sí ponía a la Argentina en posibilidad de acumular dólares por la vía financiera. Porque si vos te vencen 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares por año, quizás puedes tomar 5.000 y acumular un poquito y darle un poco más de espacio. Bueno, eso hoy se corrió, eso hoy el cronograma argentino es un cronograma muy desafiante. Eso, un poco como planteabas vos, es un cronograma que lo obliga al gobierno a rendir examen cada 6 meses. ¿Sí? Claro. O sea, Es Pablo, entonces, difícil. conclusión, hay